Episodio 1. El olor del incienso y la piel. Nunca olvidaré la primera vez que crucé las puertas de la iglesia del placer sagrado. El aire estaba impregnado de incienso, pero bajo aquel perfume sagrado había algo más. Algo carnal, húmedo, como el aliento de un cuerpo recién amado. No debería haberlo notado, pero mi piel lo reconoció antes que mi alma. Me enviaron allí por órdenes del obispo para investigar las anomalías de aquel lugar. Se decía que, durante las misas nocturnas, las mujeres caían en trance y los hombres lloraban entre gemidos. Nadie podía explicar si era éxtasis divino o profanación. Y ahora era yo quien debía descubrir la verdad. Las paredes estaban cubiertas por frescos que el tiempo había agrietado. Pero entre las grietas, las figuras parecían moverse. Ángeles con labios entreabiertos, santos con ojos húmedos, vírgenes que parecían suspirar. Me persigné, pero el gesto me pareció una ironía. En el fondo del templo, una mujer cantaba. Su voz era un rezo y una tentación. «¿Busca algo, padre?», preguntó sin girarse. Su tono me atravesó. «Solo la verdad. La verdad no se busca aquí», respondió ella, «se siente». En la piel avancé unos pasos. La penumbra apenas dejaba ver su silueta, envuelta en un velo negro que no ocultaba el contorno de su cuerpo. Sus manos estaban manchadas de cera. «¿Usted canta para Dios?», pregunté. «Canto para Él, pero no el que está en los cielos». Su sonrisa fue lenta, casi doliente. «Canto para el que aún arde debajo de esta iglesia», sentí un escalofrío. ¿Debajo de esta iglesia? Me habló de un sótano cerrado hace siglos, donde los sacerdotes antiguos practicaban la unión divina, un rito donde el alma se purificaba a través del placer, un placer que rozaba lo sagrado, o lo infernal. Cada palabra suya era una caricia invisible, cada silencio una promesa. Cuando extendió su mano hacia mí, dudé, pero su piel, tibia y temblorosa, borró toda duda. El incienso, dijo, no solo se quema para rezar, también para despertar lo que dormita dentro de nosotros. En ese momento, las campanas sonaron. No era hora de misa. El eco retumbó como un corazón, latiendo dentro de las paredes. Las velas se apagaron una por una, y en la oscuridad vi sus ojos brillar, dorados, húmedos, casi animales. Me besó sin tocarme. No supe cómo, pero sentí sus labios en mi cuello. El aire se volvió espeso. La voz que antes cantaba, ahora gemía entre las sombras. Y entonces escuché el susurro nítido en mi oído: «Bienvenido al lugar donde Dios se viste de deseo». Cuando abrí los ojos, estaba solo frente al altar. Mis manos olían a incienso y a piel. Episodio 2. El retrato de la Virgen que suspira a la mañana siguiente. La iglesia estaba en silencio. El incienso aún flotaba en el aire, pero ya no era un aroma santo, olía a sueño roto, a piel recordada. Dormí poco esa noche. En cada parpadeo veía su rostro, el de aquella mujer que cantaba para el que arde debajo. Intenté rezar, pero cada Padre Nuestro me sabía deseo. Decidí recorrer el templo antes del amanecer. El sol todavía no tocaba los vitrales, y las sombras eran como fantasmas dormidos. Fue entonces cuando la vi, una pintura colgada detrás del altar, oculta por una tela de terciopelo rojo. No recordaba haberla visto el día anterior. La tela se movía, como si respirara. La curiosidad pudo más que el miedo. Aparte del velo, y allí estaba ella, una virgen de belleza imposible. Sus ojos, húmedos, parecían seguirme. Sus labios, entreabiertos, parecían a punto de hablar, o de suspirar. El pintor la había retratado con una delicadeza obscena. La túnica apenas cubría sus hombros, y un hilo de luz caía entre sus pechos, como si el cielo mismo los bendijera. Sentí vergüenza, pero también algo más. Una atracción que nacía no de la carne, sino del alma. Era como si el cuadro me reconociera, como si esperara mi llegada desde siglos atrás. Me acerqué tanto que pude oler el aceite del lienzo. Y algo más, un perfume humano, cálido, vivo. Entonces escuché un sonido, un suspiro, suave, casi imperceptible, pero real. Retrocedí, con el corazón golpeando mi pecho. La Virgen del retrato había respirado. «No temas», susurró una voz femenina que no provenía de ningún rincón visible. «No todos los milagros vienen del cielo». La voz era dulce y rota, como un rezo olvidado. Las lágrimas de la pintura comenzaron a deslizarse, espesas, de un rojo oscuro. Caían hasta el marco, goteando sobre el mármol. Era sangre. Sangre tibia. Me arrodillé sin entender por qué. El cuadro parecía mirarme con ternura, con una compasión que dolía. Y, en un impulso que no puedo explicar, toqué una de las lágrimas con mis dedos. Era cálida, como la piel de una mujer viva. El contacto me estremeció. En ese instante, una corriente invisible me recorrió el cuerpo. Vi imágenes, monjas desnudas danzando alrededor de una cruz, un cáliz rebosando de deseo y un rostro. El de la mujer del canto, besando a la Virgen como a una hermana perdida. Cerré los ojos, y la voz volvió a hablar. «El placer también puede ser una forma de fe». Cuando los abrí, la pintura había cambiado. Los labios de la Virgen estaban cerrados otra vez, pero ahora sonreía. Una sonrisa humana, una sonrisa que conocía mi pecado. Salí del templo temblando. Detrás de mí, el viento agitó el velo de terciopelo, cubriendo de nuevo el retrato. Y, antes de que la tela se cerrara del todo,
escuché. Un último suspiro. El suyo. El mío. Episodio 3. La monja que gemía en la confesión aquella noche. Las campanas no anunciaron misa. Aún así, algo me obligó a entrar al confesionario. Quizá la necesidad de encontrar perdón. O tal vez el deseo de encontrarla a ella. El templo estaba vacío, pero el aire tenía el mismo perfume de siempre. Incienso y carne. Me arrodillé, crucé las manos e intenté rezar. Entonces escuché la puerta de la otra celda abrirse suavemente. Alguien entró. El sonido de su hábito, rozando la madera, me estremeció. Ave María Purísima, dijo una voz femenina, apenas un susurro. Sin pecado concebida, respondí, con un nudo en la garganta. Padre, he pecado. El tono con que lo dijo no era de vergüenza, sino de placer contenido. Me quedé en silencio, esperando. Ella respiró profundo, y cada exhalación atravesaba la rejilla como una caricia invisible. He sentido el cuerpo del Señor, continuó, no en las visiones, sino en mi piel. Mi corazón se detuvo un instante. Explíquese, hija. Él me toca en sueños. Me despierta con su aliento. Me hace temblar como si el espíritu me habitara. Con fuego su voz temblaba, y yo también. El roce de sus palabras era más cálido que el de cualquier mano. Cada frase que pronunciaba sonaba como un gemido disfrazado de oración. ¿Y qué siente usted cuando eso ocurre?, pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Siento amor, padre. Amor. Y culpa del silencio no se envolvió, solo se oía su respiración, lenta, profunda, húmeda. De pronto, un ruido leve, el roce de tela, un jadeo ahogado. Mi piel se erizó. No podía verla, pero la imaginé con los ojos cerrados, los labios abiertos, su hábito deslizándose lentamente por los hombros. Hija, deténgase, murmuré, sin convicción. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Acaso no fue Dios quien nos dio el cuerpo para sentir su presencia? Sus palabras me atravesaron como una plegaria blasfema. Me incliné hacia la rejilla. Pude oler su aliento, mezcla de vino y deseo. Quise huir, pero mis rodillas no obedecieron. De repente, un dedo fino se deslizó por la rendija. Su uña rozó mi piel. El contacto fue mínimo, pero suficiente para condenarnos. Padre, dijo con voz quebrada, puede absolverme. Si mi pecado me hace sentir viva, quise responder, pero las palabras murieron en mi garganta. Ella comenzó a rezar un Ave María que se transformó en un gemido. Su respiración se aceleró, su voz se quebró, y en medio de la penumbra escuché el sonido del éxtasis, suave, sincero, casi sagrado. Luego, silencio, solo el crujir de la madera y mi propio corazón. Cuando abrí la puerta del confesionario, no había nadie. Solo un pañuelo blanco en el suelo, con un beso de carmín, y sobre el banco, escrito con cera derretida, una frase que aún me persigue: no temas, padre. Mi fe también tiene cuerpo. Salí del templo al amanecer. El sol teñía las vidrieras con un rojo divino. Y por primera vez en mi vida, sentí que el perdón y el deseo podían tener el mismo rostro. Episodio 4. El placer de los ángeles caídos. Aquella noche no hubo rezos, ni confesiones, solo el silencio y el peso del pecado que ya no quería abandonar mi alma. Encerrado en mi celda, busqué refugio en los libros antiguos del monasterio. Entre ellos encontré uno distinto, una cubierta de cuero gastado, sin título, con una cruz invertida grabada a fuego. Dentro, las páginas olían a cera y a perfume. Su título aparecía solo en la primera hoja: El placer de los ángeles caídos. Leí la primera línea y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El que fue expulsado del cielo no perdió sus alas, solo aprendió a usarlas. En la piel de los hombres, las palabras ardían. Eran un himno escrito con deseo y culpa. Narraban la historia de un ángel que, tras caer, descubrió que el placer también podía ser una forma de oración. Un ángel que encontraba la divinidad en cada temblor del cuerpo, en cada beso que se confundía con una súplica. A medida que avanzaba, comencé a escuchar algo más que mi respiración. Una voz, suave, grave, femenina. Parecía leer conmigo. Parecía leer dentro de mí. No temas, susurró. Este libro no se abre con los ojos, sino con la carne. El aire se volvió espeso. El crucifijo sobre mi mesa vibró levemente. Y entonces la vi. Un resplandor blanco, casi humano, emergió frente a mí. Era ella, pero no era una mujer. Su cuerpo parecía hecho de luz, pero su piel tenía la textura del deseo. Alas oscuras se desplegaban lentamente a su espalda, y su mirada contenía siglos de amor y condena. ¿Eres un ángel?, pregunté con la voz quebrada. Lo fui, respondió con una sonrisa triste, hasta que descubrí que el cielo también necesita el fuego del infierno para brillar. Su presencia era insoportable y perfecta. Caminó hacia mí y cada paso apagaba una vela. El silencio se rompió con un solo sonido: el latido de mi propio corazón. Tú también has caído, padre, murmuró mientras sus dedos rozaban mi mejilla. Solo que aún no lo sabes. El contacto de su piel me quemó, pero no dolió. Fue como si mi alma se abriera de par en par. Sentí cada pensamiento, cada miedo, cada deseo reprimido. Y en medio de ese caos divino, su voz se convirtió en rezo: bendito sea el que siente, porque en su temblor habita la verdad. Su cuerpo se inclinó sobre mí.
No había lujuria en su mirada, sino una ternura tan pura que dolía. Cuando sus labios tocaron los míos, no fue un beso, fue una comunión, y el mundo se deshizo. Vi un cielo de fuego, ángeles desnudos llorando amor, demonios rezando con las manos en el pecho. Vi a Dios y lo vi llorar. Desperté al amanecer, solo, con el libro cerrado sobre mi pecho. El título había desaparecido, solo quedaba una frase escrita con mi propia sangre. El placer no me alejó del cielo. Me enseñó su verdadera forma. Desde ese día, cada vez que abro los ojos en la oscuridad, siento el roce de alas sobre mi piel. Y juro que a veces, en la penumbra, todavía escucho su voz rezando mi nombre. Episodio 5. Los himnos del deseo dicen que el pecado empieza en los oídos, no en la piel. Y aquella noche, lo comprendí, el coro de la iglesia debía ensayar un himno antiguo que había sido encontrado en los archivos sellados del monasterio. Un canto escrito en latín tan viejo que ni el obispo recordaba su origen. Su nombre, Canticum Corporis Dei, el canto del cuerpo de Dios. Las voces comenzaron suaves, puras, casi inocentes, pero poco a poco, las notas se volvieron más lentas, más densas, más humanas. Las monjas cantaban con los ojos cerrados, respirando al mismo ritmo, como si una fuerza invisible las guiara. La melodía parecía moverse dentro de mí, como si cada palabra rozara mi alma. Y algo más, el aire olía a incienso y sudor. Las velas se derritían demasiado rápido, y la luz roja del atardecer, filtrada por los vitrales, bañaba los rostros de las hermanas con un brillo carmesí casi erótico. Es un canto para despertar lo divino, me explicó Sor Magdalena, la más joven, pero el divino también puede estar dentro de la carne. Su mirada me hizo temblar. Tenía los labios entreabiertos, como si cada sílaba del himno la desgarrara y la liberara al mismo tiempo. El sonido creció. Era una plegaria y una invitación, un llamado al alma y al cuerpo por igual. Las voces del coro se mezclaron en un murmullo de deseo, un rezo que no se recitaba con la lengua, sino con la respiración. Algunas monjas comenzaron a moverse al compás de la música, como si danzaran en trance. Los hábitos se deslizaron de sus hombros, los cantos se transformaron en gemidos, y lo sagrado se volvió humano. Yo quise detenerlas, quise gritar, pero la melodía me paralizó. Cada nota se aferraba a mi garganta, cada acorde me obligaba a sentir. Entonces escuché una voz más fuerte que las demás. Era la suya, la mujer del primer día. Su canto atravesaba todo el templo, una voz de miel y fuego que no pedía perdón, solo entrega. Non timeas carnem tuam, no temas tu propia carne. Sus palabras me atravesaron como una espada. Las paredes del templo vibraron, y por un instante juraría que los ángeles del fresco abrieron los ojos. El órgano comenzó a tocar solo, con un sonido grave, animal. Una luz descendió del techo, no blanca sino dorada, espesa como la miel. Caía sobre las monjas, sobre mí, sobre el altar. Y lo entendí, no era una misa, era un bautismo. Un bautismo de deseo. Cerré los ojos y sentí el suelo moverse bajo mis rodillas. El canto se mezcló con la respiración colectiva, con el sonido del incienso crepitando. No había fronteras entre lo divino y lo profano. Solo una sensación, estar siendo visto y amado. Cuando el himno terminó, el silencio fue más insoportable que el canto. El templo olía a flores marchitas y a piel. Las monjas dormían sobre el mármol, con sonrisas en los labios. Sor Magdalena se levantó lentamente, me miró con los ojos brillantes y susurró: el deseo también puede rezar, padre. Solo hay que escucharlo. Episodio 6. El secreto bajo el altar. Después de aquella misa, no volví a escuchar los himnos del deseo. Las monjas parecían haber olvidado todo. Cantaban como antes, rezaban como antes, pero sus ojos brillaban con una luz distinta. Una luz que conocía el placer. Yo también lo recordaba. Cada noche, en mis sueños, el eco del Canticum Corporis Dei me hacía sudar, temblar, rezar sin palabras. Hasta que un día, el canto volvió. No desde el coro, sino desde debajo del altar. Era una vibración leve, casi un susurro, que nacía del suelo de mármol. Me arrodillé, puse el oído y escuché algo imposible: respiraciones, gemidos, oraciones, como si alguien rezara con el cuerpo. El miedo y la curiosidad me devoraron. Esperé a la medianoche. Cuando las luces se apagaron y el templo quedó vacío, volví al altar con una lámpara de aceite. El Cristo crucificado parecía observarme con compasión o con deseo, no supe distinguirlo. Empujé el pesado tapiz detrás del altar y descubrí una grieta apenas visible. Bajo ella, una pequeña puerta de hierro oxidado. Tenía grabada una inscripción en latín: per carnem ad spiritum. A través de la carne, al espíritu. Con esfuerzo, la abrí. Un aire caliente me golpeó el rostro. El olor era una mezcla de incienso, cera y sangre. Descendí por una escalera de piedra hasta llegar a una sala oculta. Allí, bajo la iglesia, encontré el verdadero corazón del templo. Cientos de velas iluminaban un círculo de símbolos antiguos. En el centro, un lecho de mármol cubierto con sábanas blancas y pétalos rojos. Y a su alrededor, figuras encapuchadas, hombres y mujeres, desnudos bajo sus mantos, cantando en un idioma que no conocía. El sonido era hermoso y terrible a la vez.
Uno de ellos levantó la cabeza. Era Sor Magdalene, pero sus ojos no eran los mismos. Brillaban con un resplandor dorado, casi demoníaco. «Bienvenido, padre», dijo sin sorpresa. «Sabíamos que vendrías». «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo la voz quebrarse. «El secreto del altar». «¿Una herejía? Una comunión más antigua que la iglesia», respondió ella, acercándose. «Aquí no se teme al deseo. Se lo ofrece». Su mano tomó la mía y la posó sobre su pecho desnudo. Su corazón latía rápido, caliente, humano. Pero en su mirada había algo divino. «Esta es la fe que se siente con la piel», susurró. «La que los ángeles envidian y los demonios aman». A mi alrededor, los cuerpos se entrelazaban al ritmo del canto. No había vergüenza, solo entrega. La respiración de todos formaba una sola oración que ascendía como humo. Vi una figura al fondo, una mujer con un velo blanco, inmóvil, observándonos. Su rostro estaba oculto, pero su presencia era tan intensa que todo el aire se detuvo. Entonces habló, con una voz que parecía venir de dentro de mí. «Padre, la carne también puede ser un altar». Y al pronunciar esas palabras, todas las velas se apagaron a la vez. Solo quedó la oscuridad, y el sonido de mi propio nombre susurrado por decenas de labios. Episodio 7. El beso del espíritu. Desde aquella noche bajo el altar, algo dentro de mí cambió. Ya no podía rezar. Las palabras sagradas se mezclaban con susurros extraños, como si otra voz hablara conmigo, desde dentro. Una voz femenina, una voz que respiraba con mi respiración. Durante el día, el templo parecía el mismo, pero por las noches, el aire se volvía más espeso, más vivo. Las velas ardían solas y las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran alma. Yo fingía no verlo, hasta que comencé a sentirla. Primero fue un roce, una caricia leve en el cuello, como si alguien soplara mi nombre. Luego, una presencia, invisible, pero tangible, como una piel de aire que me envolvía. No era miedo, era deseo. De esa noche, la voz habló por primera vez. «¿Aún me recuerdas, padre?». Me giré, pero no había nadie, solo el eco de mi respiración. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy lo que llamaste». Cuando abriste la puerta bajo el altar, el aire se movió y el crucifijo tembló sobre la pared. Las velas se encendieron solas, y entre la luz vacilante, una figura comenzó a formarse, una silueta de humo blanco, una mujer sin cuerpo pero con alma. Su rostro era belleza y dolor mezclados, y sus ojos, dos brasas de ternura infinita. «He habitado en tus sueños», susurró, «y tú me has dado forma con tu culpa». «¿Eres un ángel? ¿Un demonio? Soy lo que deseas que sea». Su voz era un rezo lento, casi una canción. Se acercó flotando, tan cerca que el aire entre nosotros parecía arder. Podía sentir su calor, su presencia. Y entonces, sin tocarme, me besó. No hubo contacto, pero mi cuerpo se estremeció como si 1000 manos invisibles me acariciaran. Fue un beso sin carne, pero más real que cualquier otro. El aire me penetró y mi corazón comenzó a latir con un ritmo nuevo, antiguo, prohibido. En ese instante, lo vi todo. Un cielo lleno de cuerpos que se amaban y rezaban al mismo tiempo. Una eternidad donde el placer era la forma más pura de fe. Y en el centro de todo, ella, la mujer de voz y sombra, con un rostro que era todos los rostros, con labios que decían mi nombre como si fuera una oración. Me rendí. No podía resistirla. Su beso se volvió fuego. Y el fuego, oración. Mis manos se cerraron en el aire vacío, buscando una piel que no existía, y sin embargo, la sentí. Su aliento recorrió mi cuello, bajó por mi pecho y me invadió por completo. «No temas», susurró. «¿El espíritu también necesita tocar para creer?». Entonces todo se volvió blanco. Ni luz ni oscuridad, solo un silencio vivo, un orgasmo del alma. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo del templo. El crucifijo seguía allí, pero el Cristo había desaparecido. Solo quedaba la cruz desnuda, y una huella de labios rojos en el centro de la madera. Me arrodillé, temblando, con lágrimas en los ojos. No sabía si había sido un milagro o una maldición, pero desde ese día, cada vez que cierro los ojos, siento el mismo beso en mis labios. Un beso sin cuerpo, sin tiempo. Un beso que me pertenece y me condena. Episodio 8. La misa carnal. La primera vez que escuché las campanas esa noche, supe que no eran las del rezo. El sonido no llamaba a los fieles, los seducía. Cada campanada era una pulsación dentro de mi pecho, un latido que no venía de mi corazón sino del templo mismo. Entré en la iglesia a medianoche. El aire era rojo, saturado de incienso y sudor. Las velas formaban un círculo en torno al altar, y dentro de él, las monjas rezaban desnudas. Sus cuerpos brillaban con aceite, y cada movimiento era una plegaria, una danza lenta y litúrgica. No había vergüenza en sus gestos, solo devoción. En el centro, sobre el mármol, estaba el cáliz del sacrificio. Pero el vino no era vino. Era oscuro, espeso, casi negro. Olía a hierro y a rosas marchitas. «Padre», dijo Sor Magdalene con voz temblorosa, «esta es la verdadera comunión». «¿Qué es esto?», pregunté, sabiendo que no quería saber la respuesta. «La misa carnal», respondió ella, con una sonrisa serena. «La unión del espíritu con la piel». Alzó el cáliz y lo ofreció hacia mí.
Su mirada era la de un ángel que había aprendido a disfrutar del infierno. Yo debía negarme, pero mis manos se movieron solas. Tomé el cáliz y bebí, el líquido me abrazó la garganta. Sabía a sangre y a miel, a vida y a condena. Y entonces, todo comenzó, el coro empezó a cantar, pero no en latín ni en lengua humana. Era un idioma antiguo, lleno de sonidos que se sentían más que se escuchaban. Los cuerpos se movieron al compás, entrelazándose, fusionándose. Las voces se transformaron en gemidos. El incienso subía al techo, formando figuras que parecían respirar. Vi a Sor Magdalene acercarse a mí. Sus manos, tibias, se posaron sobre mi pecho. El cuerpo de Dios susurró, no se come, se siente. Sus labios tocaron mi cuello y una corriente eléctrica me atravesó. No era deseo solamente, era algo más grande, más profundo. Una comunión entre mi alma y la de todos los presentes. Sentí cada respiración, cada temblor, cada placer ajeno como si fuera mío. El templo entero se volvió un solo cuerpo, un solo gemido. El Cristo sobre el altar comenzó a sangrar. De sus llagas brotaba una luz dorada que caía sobre nosotros como lluvia. Las monjas extendían las manos, recogiendo aquella luz con devoción. Al tocar sus pieles, la luz se volvía fuego. Yo quise rezar, pero de mis labios no salió ninguna palabra santa. Solo un sonido ahogado, un rezo sin nombre. Ella me miró a los ojos y dijo, ya no eres sacerdote. ¿Entonces qué soy? Eres el altar, el fuego dorado cayó sobre nosotros y el mundo se disolvió. Los cuerpos se fundieron en una sola forma luminosa y dentro de ese brillo, escuché un grito, no de dolor, sino de nacimiento. Algo estaba despertando, algo que no era humano. Cuando desperté, el templo estaba vacío. El cáliz cejía sobre el altar, lleno hasta el borde. El Cristo ya no estaba. En su lugar, una figura femenina de mármol blanco sonreía. Con los ojos cerrados y los labios aún húmedos de sangre, me arrodillé frente a ella, y el silencio me respondió con una sola palabra, dicha desde el fondo del alma del templo. Amén. Episodio 9. El campanario del éxtasis. Las campanas comenzaron a sonar solas. No a la hora del rezo, ni del ángelus, ni de la misa, sino a medianoche. 12 golpes que partían la oscuridad en dos como una herida abierta en el cielo. Yo estaba en mi celda cuando escuché la primera. El sonido era distinto, profundo, carnal. No llamaba a los fieles, los poseía. Cada campanada hacía vibrar mis huesos y una corriente cálida subía desde mi pecho hasta la garganta. No era miedo, era hambre. Salí corriendo hacia el templo. Las puertas estaban abiertas de par en par. La noche entera respiraba dentro, y desde el campanario una luz roja se filtraba como sangre derramada desde el cielo. Al entrar, me encontré con ellos. Los aldeanos, hombres y mujeres, de pie, con los ojos en blanco, moviéndose al ritmo del tañido. Nadie hablaba, nadie pensaba, solo se dejaban llevar. Sus cuerpos temblaban como si un mismo pulso los gobernara. El sonido de las campanas descendía por los muros, se deslizaba entre las sombras, tocando cada alma, cada músculo, cada deseo oculto. Las ropas caían al suelo. Las oraciones se mezclaban con jadeos. La iglesia entera se transformó en un cuerpo gigantesco, latiendo de placer y fe. Intenté detenerlo, gritar, hacer la señal de la cruz. Pero mis manos temblaban. El sonido me atravesaba como un rezo que no podía ignorar. En el altar, Sor Magdalene elevó los brazos al cielo. Su piel brillaba como oro vivo. El sonido viene de él, dijo entre gemidos. Es la voz del cielo, llamándonos a sentir. El eco de su voz se confundió con las campanas. Cada repique era más rápido, más intenso, más humano. Y entonces la vi en lo alto del campanario, una figura blanca balanceaba la cuerda. Una mujer desnuda, con el cabello cayendo como llamas sobre su espalda. Sus alas eran de sombra y ceniza, y cada vez que tiraba de la cuerda, el sonido estremecía el mundo. Subí corriendo las escaleras, desesperado por verla, pero el aire estaba cargado de deseo y humo. El metal vibraba bajo mis pies, caliente como carne viva. Cuando llegué arriba, ella ya me esperaba. Padre, susurró sin mirarme, las campanas no llaman al rezo, llaman al recuerdo. ¿Recuerdo de qué? De lo que fuimos antes de ser santos. Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Y sin dejar de tocar la cuerda, acercó su rostro al mío. Cada campanada retumbaba en mi pecho como un gemido. ¿No lo sientes?, preguntó. Cada golpe, cada nota, es el cuerpo del mundo pidiendo ser amado. Su voz era el sonido mismo, sus labios, un eco. Y antes de que pudiera responder, me besó. No fue un beso humano, fue una explosión, un sonido puro, un grito celestial que me partió el alma en dos. Desde el campanario vi todo el pueblo abajo, entregado, ardiendo en una danza divina. Y en el último tañido, las campanas se fundieron en un silencio total. El aire olía a incienso, a sudor. Y a redención, ella se apartó lentamente, sonriendo. La misa terminado, susurró. Pero la fe apenas comienza, desapareció entre la niebla, dejando tras de sí el eco de su voz y el temblor eterno en mi pecho. Desde entonces, cada medianoche, las campanas suenan solas. Y cada sonido me llama por mi nombre.
Episodio 10. La Virgen del Placer Eterno. La noche que siguió al tañido final de las campanas fue la más silenciosa que recuerdo. No había viento, ni voces, ni oraciones. Solo un eco, suave, en mi mente, el nombre de ella. La mujer del humo, del altar, del beso invisible. La que ya no sabía si era ángel o demonio. Durante 3 días, el pueblo entero durmió con los ojos abiertos. Las campanas no volvieron a sonar, pero el deseo seguía flotando en el aire como un perfume que nadie podía olvidar. Y entonces, en medio de esa calma, apareció una procesión de monjas, descendió del monte con antorchas en las manos. Cantaban un himno desconocido, un lamento que no pedía perdón, sino entrega. En el centro del grupo llevaban una estatua cubierta por un velo blanco. Al verla, sentí que mi alma se encogía. Sabía, sin saber cómo, que aquello no era una imagen, sino una presencia. Colocaron la estatua frente al altar. El velo se movió como si respirara. El aire olía a rosa y ceniza. Sor Magdalena se arrodilló y su voz tembló como una llama. Ella ha vuelto. La Virgen del Placer Eterno. La madre de todos los deseos. Quise protestar, gritar que aquello era blasfemia. Pero cuando el velo cayó, mis palabras murieron. La Virgen estaba desnuda. Su piel era blanca como la luna, su cabello caía hasta el suelo y sus ojos no eran de piedra, eran humanos, vivos, y me miraban. Su rostro era el de todas las mujeres que había deseado. Su sonrisa, la promesa del cielo y del infierno al mismo tiempo. Al abrir los labios, un suspiro recorrió el templo entero. Los candelabros se inclinaron, las velas se derritieron, y yo sentí que el mundo entero contenía la respiración. Padre, susurró ella, sin mover la boca. ¿Aún crees que la pureza no puede arder? Di un paso hacia atrás, pero el suelo se movió como si me empujara hacia adelante. Cada palabra suya me ataba, invisible, dulce, eterna. ¿Quién eres?, pregunté, apenas en voz baja. Soy la que los hombres hicieron santa por miedo a amarla, dijo. Soy la piel que los ángeles olvidaron. Soy la fe que respira. Su mirada se volvió más intensa y una lágrima resbaló por su mejilla. Caía lenta como un pétalo rojo. Sin pensar, la recogí con los dedos. Era cálida, y al tocarla, sentí que mi cuerpo dejaba de pertenecerme. Ella bajó del altar, cada paso un rezo silencioso. El suelo ardía bajo sus pies. Cuando estuvo frente a mí, extendió las manos y las posó en mi rostro. ¿Ves, padre?, susurró. El amor no necesita fe, solo piel. Su beso fue la caída y la salvación. Mis rodillas tocaron el mármol. Mi mente se disolvió. Solo existía ella y el sonido de mi respiración fundiéndose con la suya. La iglesia se llenó de una luz dorada. Las monjas lloraban de placer y devoción. Y mientras la abrazaba, escuché dentro de mi cabeza una sola palabra, repetida una y otra vez como un mentre divino: reza con tu cuerpo. Cuando desperté, el templo estaba vacío. La estatua había desaparecido. Solo quedaba en el altar una mancha roja con forma de labios. Y el eco de una voz que me susurró, desde la nada: ahora sabes por qué los ángeles cayeron. Episodio 11. La sangre del Redentor. El amanecer llegó sin sol. El cielo estaba cubierto por nubes negras, tan bajas que parecía que el cielo mismo se hubiera caído sobre la tierra. El templo olía a hierro, a cera y a pecado. En el altar aún quedaba la mancha roja con forma de labios. Intenté limpiarla, pero al tocarla sentí que latía. La sangre estaba viva, el pulso me atravesó la mano, subió por el brazo y se clavó en el pecho como una espina ardiente. Cerré los ojos y vi imágenes, cuerpos entrelazados bajo un crucifijo roto, lenguas que rezaban en silencio, ojos que lloraban placer. Y en el centro de todo, ella, la Virgen del Placer Eterno, con sus manos extendidas, llamándome hijo. Caí de rodillas. No podía respirar. El corazón me golpeaba tan fuerte que creí escuchar campanas dentro de mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, la sangre se había extendido por el mármol, dibujando una forma, un corazón coronado por una serpiente. Y una voz, la misma que me había besado en sueños, habló desde dentro de mí: la redención comienza con la carne. ¿Quién eres?, pregunté, temblando. Soy la herida que sana, la pasión que salva, la sangre del Redentor. Corre por tus venas ahora. Mis manos comenzaron a arder. La piel se abrió, pero en lugar de dolor, sentí placer. De las heridas brotaba una luz rojiza que no era humana. El altar respondió, las velas se encendieron solas, el Cristo volvió a aparecer sobre la cruz. Pero su rostro no era el mismo. Era el mío, no, susurré, pero él le correspondió: sí. Tú serás el cuerpo del nuevo Dios. Las monjas entraron una a una, en silencio. Vestían túnicas blancas manchadas de vino. Sor Magdalena se acercó, con los ojos en trance. Padre, dijo, arrodillándose, el sacrificio ha sido aceptado. ¿Qué sacrificio?, grité. Ella sonrió. El tuyo. Entonces, el suelo comenzó a vibrar. Del mármol brotó sangre, tibia y brillante, que se extendió hasta cubrir el templo. Las monjas se sumergieron en ella como si fuera agua bendita. Y en ese océano rojo, sus voces se elevaron en un canto antiguo, una misa sin palabras. Yo intenté huir, pero mis pies se hundieron en la sangre. Cada gota era una memoria, mis pecados, mis deseos, mis rezos. La sangre del Redentor no era de Cristo, era la mía.
En el centro del altar, la Virgen apareció otra vez. Su cuerpo ya no era carne, sino pura luz. Sus ojos lloraban fuego, y cuando habló, su voz resonó dentro del pecho de todos. He aquí el nuevo pacto. No habrá perdón, solo deseo eterno. No habrá cielo, solo placer sin fin. El Redentor ha despertado. Su mano tocó mi frente. Mi piel ardió. Sentí que el mundo se partía en dos, la fe y el placer, la luz y la oscuridad, Dios y yo. Todo se mezcló, todo fue uno. Las campanas comenzaron a sonar otra vez, pero esta vez no en el templo, sino en mi cabeza. Y en el último repique, la Virgen me besó. Su boca sabía a vino, a eternidad y a condena. Cuando desperté, estaba solo. La iglesia era un desierto de ceniza. El crucifijo se había derretido, el altar estaba vacío. Y sobre el mármol, en mi propia sangre, alguien había escrito: El Redentor vive en ti, y su sed nunca terminará. Episodio 12. La comunión prohibida. El amanecer no llegó aquel día. El cielo permaneció rojo, como si el sol se hubiera detenido para mirar lo que íbamos a hacer. La iglesia en mi iglesia ya no era un templo, era un cuerpo. Y yo, su corazón, las paredes latían. Las campanas sonaban solas. El aire estaba vivo, y el altar, cubierto de sangre seca, brillaba bajo una luz que no era de este mundo. Las monjas regresaron. Sus hábitos eran de seda transparente, sus rostros radiaban una serenidad casi celestial. No había culpa en sus ojos, solo deseo y fe, fusionados como dos lenguas que rezan juntas. Padre, dijo Sor Magdalene, ha llegado la hora de la comunión prohibida. ¿Qué comunión? La última, la que une al cuerpo con el alma, y al alma con el fuego. El templo se llenó de un murmullo antiguo. La gente del pueblo entraba en silencio, con los pies descalzos, dejando un rastro de pétalos. Todos venían a lo mismo, beber de la sangre del nuevo Redentor. Mi sangre, el cáliz estaba allí, sobre el altar, lleno hasta el borde. El líquido era oscuro, espeso, vibrante. Cada gota parecía tener pulso propio. Cuando me acerqué, el cáliz se movió solo, como si me reconociera. Beben, dijo una voz dentro de mi cabeza. ¿Quién eres? Susurré. Soy la promesa que hiciste al abrir la herida. Soy la fe que no necesita cielo. Tomé el cáliz entre las manos. El metal estaba ardiente, pero no lo solté. Bebí, y el mundo se disolvió, las paredes se abrieron como pétalos. La luz se volvió roja, dorada, blanca. Cada cuerpo presente comenzó a moverse al mismo ritmo, como si una respiración común nos gobernara. El canto volvió, per carnem ad spiritum, a través de la carne al espíritu. La sangre que corría por mi boca no sabía a muerte, sabía a vida, a deseo, a eternidad. Y en medio de aquel frenesí sagrado, la vi. La Virgen del Placer Eterno descendía lentamente desde el techo, envuelta en un resplandor que hacía temblar las almas. Sus pies no tocaban el suelo, pero cada paso invisible dejaba huellas de fuego. Su rostro era el mismo que en mis visiones, pero ahora sonreía. Hijo mío, dijo con voz suave, lo que comenzó con una herida terminará con una llama. ¿Qué debo hacer?, pregunté, con lágrimas y sudor mezclándose. Entrégales la fe que el cielo les negó. Deles lo único puro que queda, el placer. Se acercó, me tomó del rostro y me besó. El beso fue largo, eterno, como si en él se fundieran todos los rezos del mundo. Sentí que mi cuerpo se rompía, que la sangre se encendía dentro de mis venas. Y cuando abrió los ojos, una luz salió de ella, y de mí. Los fieles cayeron de rodillas. Las monjas lloraban entre risas. El coro cantaba sin palabras. El aire olía a incienso, a fuego, a piel. Entonces, todo se volvió silencio. Solo su voz quedó: tú eres mi comunión, el Redentor del placer eterno. El fuego comenzó a subir por las columnas, lento, hermoso. No quemaba, purificaba. Las llamas lamían las paredes, los cuerpos, los rezos. Y dentro de aquel incendio sagrado, sentí paz. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El templo era ceniza, el cáliz derretido. Y sobre las ruinas, una nueva cruz se alzaba, una cruz de carne y sangre, viva, palpitante. Toqué mi pecho. El corazón aún latía, pero ya no era mío. Desde lejos, el eco de las campanas volvió a sonar, lento, hipnótico, eterno, y una última voz, dulce y mortal, susurró entre el humo: la iglesia del placer sagrado nunca muere, solo cambia de forma. Epílogo. El último rezo. Dicen que la iglesia se redujo a cenizas. Dicen que el fuego consumió cada piedra, cada cuerpo, cada rezo. Pero nadie escuchó lo que ocurrió dentro de las llamas. Porque el fuego no destruyó, el fuego recordó. Yo sigo aquí, no sé si respiro, si sueño o si existo. Solo sé que el templo arde todavía dentro de mí. Cada chispa es un latido, cada ceniza una oración. Y cuando el viento sopla, escucho sus voces, las de ellas, las de todos, rezando el mismo himno que comenzó aquella noche. Per carnem ad spiritum. A través de la carne, al espíritu. La tierra sobre la que estaba la iglesia se ha vuelto estéril. Ni flores, ni hierba, ni pájaros. Solo silencio. Y sin embargo, en las noches sin luna, algo late bajo el suelo.
Un pulso que sube desde las raíces, como un corazón enterrado que se niega a morir. Los aldeanos no se acercan más. Dicen que cuando cae la medianoche, el aire huele a incienso y a piel, que las campanas suenan solas, y que entre el humo se ve la figura de una mujer con un velo blanco caminando entre las ruinas buscando algo o a alguien. He intentado rezar, pero ya no puedo pronunciar el nombre de Dios sin sentir el sabor del deseo. Mi fe cambió de idioma. Ahora rezo con el cuerpo, con la respiración, con el temblor. Porque entendí, demasiado tarde, que el placer también es una forma de eternidad. Una noche, entre el humo de las brasas, la vi, la Virgen del placer eterno. Su piel hecha de luz, sus ojos llenos de amor. No descendió del cielo, surgió del fuego. Hijo mío, me dijo, el rezo no termina con la muerte. ¿Qué queda entonces? Pregunté. Queda el eco. ¿El eco de qué? Del alma que se atrevió a sentir. Su voz era tan dulce que dolía. Se acercó a mí y por primera vez no me besó. Solo apoyó su mano sobre mi pecho. Su tacto era tibio, vivo, y cuando retiró los dedos dejó en mi piel una marca ardiente, una cruz hecha de fuego. Esa es tu señal, susurró. Donde vayas, el templo irá contigo. ¿Por qué yo? Pregunté con la voz rota. Porque tú fuiste el único que no huyó del deseo. El fuego se apagó a su alrededor, pero ella no desapareció. Se disolvió en el aire, en la noche, en mí. Desde entonces camino. No tengo nombre ni rostro, solo una llama que nunca se apaga. En cada pueblo que visito, alguien sueña con una iglesia que nunca existió, con cantos prohibidos, con labios que rezan en silencio. Y al despertar, sus ojos están húmedos, sus cuerpos temblando. Entonces sé que él ha pasado por allí, que su culto sigue vivo, invisible, ardiente. Porque el placer, cuando se une al alma, ya no es pecado, es fe. Y la fe nunca muere. Así termina mi rezo. Así comienza su reino. Aquí yace la iglesia del placer sagrado. Aquí vive el fuego que reza con cada cuerpo. Aquí empieza la eternidad, bajo la piel del hombre. Y mientras escribo estas últimas palabras en la ceniza, escucho su voz, tan clara como el primer día. Reza conmigo, hijo, pero no con la boca, con el corazón que aún arde. Y el viento sopla, y las cenizas se levantan, y una vez más el templo respira.